¿Cómo están? Bien. Bueno, muy contento de estar, creo que es el primer miércoles de 2024 que estoy acá. Y muy contento de continuar con este estudio. Como decía hace unos momentos aquí de presentador, mi padre, este sábado también tenemos un tema que va muy relacionado con la era nueva. Hoy vamos a hablar de esa era nueva, pero también tenemos que hablar de cómo ser aptos para esa era nueva, ¿cierto? Para poder ser aptos de todo esto que aquí podemos mencionar. Sin embargo, antes de comenzar adentrándonos con la temática puntualmente, sí queremos recordar quiénes de los que están aquí han estado en los estudios anteriores desde que comenzó el Evangelio este año, o finales del año pasado. ¿Todos han venido haciendo la secuencia, la gran mayoría? Bueno, perfecto. Algunos sí, otros no. No lo pregunto por malo, lo pregunto para más o menos centrarnos. ¿Qué temas estaban en el Evangelio pasado? Ya les voy a explicar por qué. La ciencia y la religión, exactamente. Y anteriormente, ese mismo también, ese también. Las revelaciones, Moisés, ¿cierto? ¿Cuál es la otra revelación? Jesús y el espiritismo. ¿Por qué hago estas preguntas? El sábado abordaremos una conferencia, digámoslo entre comillas, un poco más magistral. Los miércoles son días de estudio, de reflexión. ¿No es así? Los miércoles tenemos la base o el fundamento de la doctrina, que es la codificación, para que la estudiemos, para que la analicemos. Por eso recuerdo que el año pasado en un estudio incluso exhorté a los que desearan que cuando vinieran los miércoles trajeran con ustedes el libro de los Espíritus o el Evangelio. Porque como es un estudio, uno pueda tener ahí y decir, bueno, vamos con una secuencia. Todo estudio de la materia que sea tiene una secuencia. Si uno comprende bien los anteriores, va a comprender de una mejor manera este. Y si comprende mejor este, va a comprender el siguiente. Ahora, iniciaremos en próximas semanas, capítulo 2, Mi reino no es de este mundo. Para poder comprender por qué Jesús cierto día en Galilea dijo, mi reino no es de este mundo, y las implicaciones que eso ha tenido a nivel religioso, a nivel moral, a nivel de transformación personal, a lo largo de estos más de 2000 años, debemos comprender por qué Jesús era una de las tres revelaciones. ¿Me hago comprender? Por eso es que Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, y no me cansaré de repetirlo en los estudios, decía que un estudio serio se caracteriza ¿por qué? Por la continuidad del mismo. Porque es un estudio continuo. Ahora, el Centro Espírita ya ofrece el estudio continuo, nosotros vamos a tener el libro, vamos a buscar asistir para poder ir llevando la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, habiendo dicho eso, hoy ustedes pueden preguntar, yo les voy a preguntar, para que lo vayamos construyendo como un estudio que es en esta oportunidad. Cuando hablamos de que es un estudio y de que es continuo, es porque no podemos hablar de esta nueva era sin tener que mencionar los anteriores estudios que hemos hecho. Ya ustedes mencionaron la unión entre la ciencia y la religión, que fue la anterior, que es un punto de vista que hasta hoy muchas personas dicen que no es así. Muchas personas dicen la religión por un lado y la ciencia por el otro, y son totalmente opuestos. Porque un científico no puede ser creyente y un creyente no puede ser científico. Es lo que muchas personas opinan. Pero se olvidan que el mayor científico de la historia reciente, Albert Einstein, exclamó que detrás de cada puerta que la ciencia abre, encuentra a Dios. Y eso lo dijo Albert Einstein, quien propuso la teoría de la relatividad y quien en una carta que escribió a su hija le hablaría de los descubrimientos científicos que él realizó, pero le diría que todavía había una fuerza mayor en el mundo que la humanidad todavía no entendía, pero que un día entendería, y que es la que moviliza todo en el universo, y que es el amor. El mismo Albert Einstein. Ahora, ese fue el anterior. En los anteriores hablamos de Jesús, hablamos de Dios,
y hablamos de el espiritismo. Para poder venir a hablar ahora de la nueva era. Porque esa nueva era de la cual se refiere el mundo espiritual no es una nueva era que surja de la nada, sino es fruto de un proceso. Dios, en las leyes naturales, las cuales no violenta, nos ha enseñado que la naturaleza no da saltos. Y eso lo decimos coloquialmente, ¿cierto? La naturaleza no da saltos. Pero nosotros queremos levantarnos hoy, tomarnos una pastillita y habernos transformado moralmente. Ay, es que yo quiero cambiar, quiero perdonar. Vengo, leo esto o asisto un día y ya, me transformé. Me volví santo, me volví santa. ¿Sí o no? Todo es un proceso en la ley de Dios. Por eso, la primera cosa o lo primero que nosotros analizamos, el primer ser que nosotros analizamos es Dios. Y por eso es la pregunta número 1 del libro de los Espíritus. Cuando Kardec pregunta a los guías de la humanidad, ¿qué es Dios? No quién, sino qué. Sin embargo, nosotros, tratando de poder entender, siempre personificamos la figura de Dios, ¿cierto? Por eso Miguel Ángel Buonarroti, este pintor increíble, en la bóveda, en el techo de la Capilla Sixtina en Roma, en Italia, pintará esta obra que es majestuosa, que es la creación de Adán, como esa simbología de la creación de la humanidad, que hoy los historiadores, los antropólogos y demás, teniendo como base aquello que dijimos, que la ciencia se une con la religión, recuerden, ya demuestran que Adán no es el primer ser humano que existió, sino es la figura alegórica que se utiliza en un lenguaje figurado, como mucho que se utilizó en la Biblia y principalmente en la Génesis. ¿Para qué? Para hablar de la creación. Y Miguel Ángel Buonarroti pinta esta hermosa imagen para referirse a Dios, que entregaría al mundo las diferentes revelaciones, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad en 2019 de estar en la Capilla Sixtina y de ver esta obra de primera mano. Y debo decir que la foto no le hace nada de justicia a la belleza de esa imagen que Miguel Ángel pintó en el techo de la capilla, junto a todas las demás que bordean, porque quienes han visto las imágenes o han tenido la oportunidad de estar allí, saben que el techo está cubierto completamente de imágenes, las paredes, todo es bellísimo. Pero si nosotros analizamos un poco más, nos daremos cuenta que ahí el mismo Miguel Ángel tenía mensajes que dejaba en la pintura. Ciertos historiadores, analíticos de arte, posteriormente se darían cuenta que cuando Miguel Ángel pinta a Dios, lo pinta de una figura mucho más activa a la de Adán, que apenas está reposando, que ni siquiera se están tocando el dedo, si se dan cuenta, ¿cierto? Y ahí hay una interpretación que Miguel Ángel dejaba. Era Dios uniéndose a la humanidad, entregando la vida a la humanidad, pero también la humanidad tratando de unirse a Dios. Pero si se dan cuenta, ¿cómo está el dedo de Dios? Erguido. ¿Y cómo está el de Adán? ¿Quién es el que siempre ha querido acercarse a nosotros y quiénes somos los que no queremos acercarnos muchas veces a Él? ¿Se dan cuenta las interpretaciones que hay detrás de la pintura? Muestra la indiferencia que a veces tenemos. ¿Sí? Yo estudié historia del arte durante algún tiempo como materia obligada y me tocaba hacer estos análisis de estas pinturas. Por eso me llaman tanto la atención. ¿Sí? Y si nosotros vemos, algunos historiadores han podido percatarse cómo Dios está envuelto en unas telas, ¿cierto? Vaporosas y demás, con los ángeles. Y si lo vemos desde el punto de vista religioso, decimos, ay, qué lindo, ve a Dios y los ángeles. Y vemos la estructura anatómica tan perfecta que Miguel Ángel en ese tiempo lograba pintar de la musculatura del ser. Miguel Ángel comenzó a diseccionar cadáveres a los 17 años para comprender mejor la anatomía. ¿Sí? Y si se dan cuenta, él está envuelto en algo, pero lo que los historiadores han podido darse cuenta es que ese algo no es más que la sobreposición de Dios al cerebro humano. Esto
es la figura del cerebro si ustedes lo miran de lado. Esta es la figura. Mira, aquí está el cerebro y el tallo cerebral. Cuando uno se lo dice, oiga, sí, ahí estuvo siempre y nada, no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque también está implícito, uno, que Dios habita dentro de nosotros. Dos, que para muchos Dios es invención humana, para muchas personas. Y por eso lo colocan dentro del cerebro. Pero si vamos a hacer un análisis más profundo, nos damos cuenta que Dios está ubicado precisamente en el centro emocional del cerebro. Y saca el brazo por la parte límbica del cerebro. Y todo eso tiene su interpretación. Pero ¿para qué lo hacemos y por qué hablamos de eso en este momento? Para comprender que Dios, como muchos opinarían, que es una creencia de algunos o de muchos, que es una invención del ser humano, por el contrario, Dios como escalera en los espíritus es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y que solamente Él podría entonces entregar las tres revelaciones para así generar una nueva era en la humanidad. Pero también la necesidad que tenemos en esa nueva era de, como diríamos coloquialmente, estirar el dedo, unirnos a Dios. Las personas hoy por hoy hablan mucho de espiritualidad o de religión. Y hay muchos, converso con muchas personas que dicen, es que yo no quiero saber nada de religión. Como muchos saben, yo llegué al país hace menos de un mes. Y después de estar una buena temporada en Nueva York, hablaba con una persona allá y me decía, es que yo sí estoy de acuerdo con muchas cosas, pero a mí no me gustan las religiones. Entonces yo no pertenezco a ninguna religión. Yo sí sé que uno tiene que ser mejor persona, pero ninguna religión me llama la atención. Y hablábamos, bueno, ¿y por qué no te gusta la religión? Y pude percatarme de algo que le pasa a muchas personas, y es que cuando hablan de religión mentalmente se sitúan ¿en qué? En los dogmas. ¿Cierto? En cómo tienen que vestirse, en lo que la religión les prohíbe, en lo que quisieran hacer, pero la religión les dice que no. ¿Me hago entender? Porque olvidan que religión como significado simplemente es religare, unir nuevamente, religar a la criatura con la divinidad. Todo lo demás son anexos que nosotros hemos puesto a lo largo de la historia. Pero esa necesidad de religarnos, de estirar el dedo, como decimos ahí en la imagen, es el fundamento para la nueva era. ¿Y por qué lo veremos así? Porque cuando analizamos entonces la primera revelación que fue Moisés, ¿se acuerdan que lo analizaron en otros estudios? Vemos entonces el primer indicio de esa necesidad de religarnos con los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos amar a Dios y amar al prójimo si ni siquiera buscamos religarnos con la divinidad. Y repito, no estoy hablando de dogma, no estoy hablando de creencias específicas, sino de transformación moral, de reforma íntima. Y eso es bastante diferente. Por eso, la ley mosaica era necesaria. Porque en aquel momento Dios eligió ¿a cuál pueblo? ¿Cierto? Pueblo hebreo, ¿para qué? Para poder decir, ustedes salgan ¿de dónde? De Egipto. Y la historia dice que ellos atravesaron el desierto a una tierra donde el maná brotaba y que demoraron ¿cuánto tiempo? 40 años. Y hoy está demostrado que ese mismo camino se recorre en 8 días. ¿Sí? Ahora, todo esto, recordemos, tiene parte del lenguaje alegórico y también de mucha realidad. ¿Pero por qué era necesario eso? Porque ese lenguaje, los sacrificios, por ejemplo, que en aquel momento eran algo muy normal, era la forma de agradar a Dios. Entonces, queremos agradar a Dios, vamos a sacrificar unos cabritos, unas ovejas, ¿sí o no? Sangre para poder agradar a Dios, porque eso es lo que impresionaba a los sentidos. Y en ese momento psicológico y antropológico de la humanidad, se necesitaban impresionar los sentidos, no el espíritu.
Por eso ponían más atención al mandamiento de no robar que al de amar al prójimo. Al de no desear la mujer del otro que el de amar a Dios. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la única parte en que se menciona la palabra amor en los 10 mandamientos es amar a Dios, ¿cierto? Al prójimo. Y cuando se habla de honrar a padre y madre, porque en el lenguaje de aquel momento, la palabra honrar también tenía el significado de amar a padre y madre, pero jamás al enemigo. Eso era prohibido, amar al enemigo. Por eso Moisés entonces colocó la ley del talión, que era ¿cuál? Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, establece el Evangelio según el Espiritismo entonces, cuando dice los mandamientos que Dios comunicó por intermedio de Moisés, contienen ¿qué? El germen de la más amplia moral cristiana. La más amplia moral cristiana. Pero ahí que estaban el germen. Vemos árboles maravillosos, gigantescos, ceibas, pinos, que se pierden entre las nubes, de lo grandes que son y de lo robustos. Pero todos ellos comenzaron como una semilla, chiquitica, como la de mostaza. Nos deleitamos con el pan en la mesa, pero ese pan venía ¿de dónde? Del trigo, ¿cierto? De la semilla pequeña que creció, incluso en medio de la humedad. ¿Para qué? Para entregarnos el pan del cual nos deleitamos. Es decir, aquí estaba la base de una moral más amplia. Pero ¿por qué entonces no se entregaron toda la moral de una vez? Porque no había condición para que nosotros comprendiéramos en aquel momento. Lo que pasa es que la criatura humana, si ustedes lo analizan y lo analizamos juntos, cierto que nosotros siempre pedimos más de lo que podemos comprender. A lo largo de la historia siempre hemos pedido más de lo... No, si yo supiera, yo entonces, porque somos demasiado carentes de fe. Entonces, si me explican, creo. Somos la representación a lo largo de los eos, de los siglos, de Santo Tomás. Si yo veo, creo. Si me explican, si me muestran, entonces ahí sí. Pero si no, no. Por eso no teníamos el conocimiento para poder comprender mejor eso. Y continúan diciendo los espíritus. Sin embargo, los comentarios de la Biblia restringían su sentido, porque si esa moral se hubiese practicado en toda su pureza, no habría sido comprendida. Es lo que estamos hablando precisamente. No había sido comprendida. Por eso Jesús utilizó tantos lenguajes alegóricos posteriormente. Y ahí todavía no hemos llegado a Jesús, apenas estamos en Moisés, recuerden. Era necesario todos esos lenguajes. Con todos los 10 mandamientos de Dios, no dejaron por ello de ser ¿qué? Su brillante frontispicio. Como un faro destinado a iluminar el camino que la humanidad debería recorrer. El barco, la embarcación en alta mar, en medio de la noche, requiere del faro para no estrellarse. La humanidad en aquel momento, como hoy, requería de un faro y requiere de un faro que lo guíe. Pero el faro en aquel momento tenía que ser distinto al que hoy necesitamos, porque hoy estamos en capacidad de ver y comprender una luz que en aquel momento no estábamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Los veo serios. ¿Siempre son así de participativos o solo los miércoles en la noche? ¿Sí? Bueno, lo importante es que vayamos comprendiendo. Finaliza diciendo, así los holocaustos hablaban a sus sentidos, mientras que la idea de Dios hablaba a su espíritu. Y ahí es donde radica la diferencia. Si de una vez, de entrada, Moisés hubiese dicho, no más sacrificios, no más cosas materiales que impresionen los sentidos, sino vamos inmediatamente solamente a Dios y al Espíritu, nada de eso hubiese funcionado. Porque las personas no creían si no era por lo que veían. Entonces, se sacrifica el ovejo, esa noche llueve, Dios se sintió agradado. No llovió, tocaba una oveja más grande. Porque eso impresionaba los sentidos, ¿sí o no?
De ahí entonces aquella historia de la Biblia misma, en donde Dios, ese Dios que respetamos, aclaramos, la Biblia, que es maravillosa y tiene grandes enseñanzas, pero ese Dios que nos muestra en el Antiguo Testamento que era un Dios que queriendo probar a su creación le dice, váyase usted, Señor Padre, ¿cierto? ¿Ya saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Cierto? Y lleves a su hijo allá y cuando lo tenga allá arriba, sacrifíquelo. Hoy, entre nosotros tan imperfectos que somos y que estamos aquí, ¿qué padre le pediría a otro que sacrifique a su hijo? No nos cabe en la cabeza, ¿cierto? No, pero es que Dios necesitaba probar la fe, porque Dios en su infinito poder y sabiduría no estaba seguro de la fe que le tenía. ¿Sí me hago entender? Ojo, es el lenguaje alegórico, pero era necesario ¿para qué? Para impresionar los sentidos y que paulatinamente nos fuéramos acercando más a Dios y a la realidad posteriormente cristiana. Recuerden que al principio dijimos, la naturaleza no da saltos. Todo se eslabona punto a punto, paso a paso. Por eso mientras que Moisés entonces decía, ojo por ojo y diente por diente, llegaría posteriormente un ser singular para decir, hay que amarnos a todos. Un ser que cautivaría por completo el corazón de la humanidad. Al punto que muchos años después, un personaje no cristiano, no practicante de ninguna religión cristiana, Mahatma Gandhi, tuviera la oportunidad de, tomando la ley del talión de Moisés, decir ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Porque sin ser practicante de una religión cristiana, comprendía las enseñanzas de este ser, de amarnos los unos a los otros. Por eso logró libertar India sin derramar una sola gota de sangre en una revolución pacífica. Porque él no estaba en contra de nadie, sino a favor de la no violencia, que es muy diferente. Pero porque comprendía las enseñanzas que hace más de 2000 años este ser, que llegara en esa pequeña gruta que hace menos de un mes estábamos conmemorando, sin importar si realmente fue ahí o fue en abril o fue... Lo importante es el sentimiento que desarrolla en el corazón de cada uno de todos nosotros. Ese ser iría entonces a transformar el mundo. Porque si entonces Moisés con los 10 mandamientos traía el frontispicio, él traía entonces la moral en su máxima expresión. A diferencia de los profetas anteriores que solamente habían hablado y profetizado, él vivía cada cosa que enseñaba. Hablaba como todos, pero nadie hablaba como él, dice la mentora Juana de Ángeles. Porque él hablaba no desde los labios, no como en el Sanedrín, que llegaban a interpretar los textos, pero desde los labios, sin sentirlos, porque lo que sentían era la necesidad del control político, social, en aquella época, en contra de Roma. Sino realmente él entendía estos 10 mandamientos. Él entendía lo que era amar a Dios y nos invitaba a hacerlo. ¿Cómo nos invitaba? Con el ejemplo. Con el ejemplo constantemente. Por eso comía con el ladrón, con el abusador, con la meretriz, pero también con el leproso, con el necesitado, con el pescador humilde. Porque como él le dijera a María de Magdala en la orilla de la playa en aquella noche, ergo bonus pastor sum, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor conoce a todas y cada una de sus ovejas. Él es el buen pastor entonces, que sería la revelación, el guía y modelo de la humanidad como establecen los espíritus, en el libro de los espíritus, que Dios enviaría al planeta para que nosotros nos rigiéramos por su conducta. Podríamos hablar de Jesús durante horas, de su figura excelsa, pero basta con decir que Él era el amor. No hablaba de amor, Él era el amor. Por eso mientras lo crucificaban, Él amaba.
Por eso mientras lo crucificaban, como tuvimos la oportunidad de hablar en el Congreso, en la conferencia del Congreso, él pedía por aquellos que habían perdido la esperanza, la fe y la caridad, pedía a Dios la misericordia para ellos. Es esa la diferencia. Ahora, el pensamiento del mundo fue evolucionando. Se necesitó entonces que poco a poco tuviéramos mayores conocimientos científicos, evolutivos, psicológicos, para nosotros ir pudiendo comprender más. Porque cuando Jesús le dijo entonces a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nosotros interpretamos que era necesaria la creación de un dogma específico, pero no nacer del alma, del espíritu, es decir, renacer en una nueva experiencia carnal para poder continuar evolucionando. Porque cuando él habló entonces de humildad, de bienaventurados aquellos pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos, nosotros comprendimos que debíamos edificar grandes templos pomposos para que él, que su templo fue la naturaleza, se sintiera a gusto en un templo lleno de oro. ¿Nos damos cuenta? La comprensión que hemos hecho a lo largo del tiempo, de la historia. Por eso era necesario que fuéramos evolucionando poco a poco en el pensamiento, en el análisis, que incluso se gestara el materialismo, que incluso se creyera, como lo dijimos al principio, que Dios es una creación humana, o incluso, como dijeron algunos pensadores, que era el opio del pueblo. Que el Dios ahora era la razón, como se dijera en París, en medio de la revolución. Pero todo eso es el paso a paso de la nueva era. Necesario para demostrar que la naturaleza no da saltos. Para que un día entonces un hombre, un pedagogo, pudiera entonces ver en fenómenos frívolos una doctrina profunda y entonces pudiera llegar ahora el espiritismo, que nacería el 18 de abril de 1857 con el libro Los Espíritus. Y Allan Kardec entonces podría traer la doctrina espírita para que pudiéramos profundizar ¿qué? Las enseñanzas de Jesús. Por eso el capítulo dice, no vine a derogar la ley, sino a hacer que se cumpla, a cumplirla. Porque el espiritismo no viene a enseñar una moral nueva, no. Viene a explicar la moral de Cristo, a profundizar la moral de Cristo. A que Jesús dijo, amémonos. Ven y te enseño cómo amar, incluso a aquellos que te odian. Cierto día, en una muy conocida fábula, una muy conocida historia, un hombre buscó entonces a un sabio en el pueblo y le dijo, yo te seguiré y seguiré todas tus enseñanzas si tú logras explicarme todo lo que contiene la Biblia y todas sus enseñanzas en el tiempo en que yo demoro parado en un solo pie. Aquel sabio reflexionó y dijo, no es posible. Hay demasiado conocimiento allí, demasiadas enseñanzas para el tiempo que durarás parado en un solo pie. Aquel joven decepcionado se fue y entonces buscó a otro sabio, muy conocido, y le dijo lo mismo, yo te seguiré si tú puedes enseñarme en el tiempo que yo dure en un solo pie todo lo que contiene la Biblia. El sabio reflexionó por unos instantes y le dijo, toma la posición, párate en un solo pie. El joven ansioso se puso en un solo pie y entonces el sabio mirándolo sonrió y le dijo, ama. Sí, ¿y qué más? Ya, eso es todo. Ama. Pero es que la Biblia es muy grande y hay muchas cosas ahí adentro. Digo, sí, tienes toda la razón. No es la única enseñanza, pero todas las demás son la explicación de esa. Pero aquel que ama realmente no necesita explicaciones. Es esa la enseñanza que nosotros estamos llamados a esculpir en el corazón para la nueva era, de la cual hablan los espíritus en el Evangelio. Amar. ¿Cómo? Pero es que todos los cómo, todos los peros son explicaciones. Y por eso estamos aquí, ustedes y yo, porque todavía necesitamos de explicaciones, ¿cierto? ¿Cómo es posible que yo ame a aquel
que le quitó la vida a mi familiar, a aquel que me quitó mi trabajo. ¿Cómo es posible que yo ame? Todos estamos aquí para comprender mejor esas explicaciones y poder amar conforme Jesús lo hacía. Ahora, con la profundidad de las enseñanzas en la doctrina espírita como ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino del espíritu, no de la criatura humana, sino del espíritu inmortal, y la relación que hay de él con el mundo corporal, el espiritismo tiene entonces las bases para que podamos nosotros comprender esa moral de Cristo. Por eso continúa el Evangelio cuando dice, el espiritismo es la palanca de que Dios se sirve para hacer que la humanidad avance. Y alguien que de pronto está conociendo apenas la doctrina, yo nací en un hogar espírita, lo he mencionado varias veces, lo cual no quiere decir que comprendiera la doctrina desde que nací. Pero alguien que de pronto apenas está conociendo la doctrina dice, es decir, el espiritismo es lo último. Mire cuánto ego de los espíritas podría decirse. Porque dicen ahí que Dios se sirve del espiritismo para hacer que la humanidad avance. ¿Cuánto ego de esa religión? No. Es que cuando los espíritus dicen el espiritismo, que no es una religión humana, sino es una doctrina de los espíritus, que es muy diferente. Los espíritus no se refieren al espiritismo, sino a los fundamentos de la doctrina espírita. Mismos que con el pasar del tiempo muchas religiones adoptarán. Porque el espiritismo no es la religión del futuro, no. Es el futuro de las religiones, que es muy diferente. Ya vemos como muchas otras doctrinas, hoy por hoy comienzan a decir, bueno, la vida después de la muerte es una posibilidad. Otras que ya lo contemplaban dicen, no solamente es una posibilidad, es una realidad, pero ahora creemos posible que los espíritus puedan comunicarse con los encarnados. Porque el mismo Vaticano tiene departamento de mediunidad, con sacerdotes, con curas dedicados a esto. Basta abrir Google y leer un poco. Porque muchas otras doctrinas hoy comienzan a darse cuenta de los fundamentos, aquellos que están ahí en ese cartel grande, que ya el espiritismo está hablando, cuando habla que no hay el karma, sino la ley de causa y efecto, que es muy diferente. Que no es un Dios castigador, sino que es todo amor, soberanamente justo y bueno. Por eso es que los espíritus dicen que el espiritismo es la palanca, sus fundamentos, sus enseñanzas, de la cual Dios se sirve para hacer que la humanidad avance. Podemos tomar cualquiera de los fundamentos que están en ese cartel y analizarlo a profundidad, demoradamente, y encontraremos que cualquiera de ellos hace avanzar la humanidad y ninguno la hace retroceder. Ay, pero aquí hablan de pluralidad de mundos habitados. Entonces me están hablando de marcianos y de E.T. No. Estamos hablando de que Jesús dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y la casa de mi Padre, de Dios, es el universo. Lo que pasa es que por Hollywood, todos los otros planetas vienen a destruir la Tierra. Y siempre arrancan por Nueva York. Todas las películas empiezan ahí. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero eso simplemente demuestra la incomprensión de la enseñanza de Jesús. Porque si nosotros no hemos sido capaces de amar al próximo, ¿cómo exigimos entonces conocer acerca de la fraternidad universal con otros planetas? Aprendamos primero a amar a aquel que vive bajo nuestro mismo techo, para después poder comprender que en otros mundos hay vida y que no está interesada en destruir nada, como Hollywood lo plantea, sino que existe la ley de fraternidad universal y no solamente terrenal. Continúan entonces los espíritus diciendo, han llegado entonces los tiempos en que las ideas morales habrán de desarrollarse para que se realicen los progresos que forman parte de los designios de Dios. Es decir, ya ese proceso ha ido avanzando al punto de ¿qué? De que ha llegado el momento de que esas ideas morales se desarrollen, ya no más el lenguaje alegórico. Ya es momento de poder comprender a profundidad la enseñanza de Cristo. Pero también dicen, deben seguir el mismo camino que han recorrido las ideas de libertad. Sus precursoras, con todo, no creáis que ese desarrollo se realizará sin luchas.
¿Qué le pasó a Cristóbal Colón cuando pensó en descubrir América? Dijeron que él estaba loco. ¿Qué le pasó a Neil Armstrong? A Louis Armstrong, perdón, ahora los confundí. Cuando llegó a la luna. Para muchos todavía es mentira. ¿Qué le pasó a los revolucionarios? Aún aquí mismo en Colombia, cuando dijeron no más del yugo español, sentenciados a muerte. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a Jesús por decir que había que perdonar, que había que amar y que todos éramos iguales? Fue crucificado. No pensemos entonces que ahora, porque hay más desarrollo, entre comillas, mental y material y científico, nosotros entonces vamos a comprender sin necesidad de luchas. Es solamente que esas luchas ya no van a ser como antes. Ya no son las cruzadas de antes en que se cabalgaba porque Dios así lo quiso. Como decía Pedro el eremita, aquel cruzado, porque Dios así lo quiso, vamos a matar a otros. No, son las luchas que se dan muchas veces dentro de los hogares. Porque ¿cómo es posible que usted asista a un centro espírita? Porque ¿cómo es posible que son las luchas que se dan internamente en nosotros mismos? ¿Cuánto nos cuesta dejar los vicios, cierto? Las circunstancias. Sin embargo, los espíritus dicen, Moisés abrió el camino. Jesús continuó la obra y el espiritismo habrá de concluirla. Reiteramos, no porque sea el espiritismo la única religión, sino por los postulados en los cuales se fundamenta. Conozco personas, y soy amigo de muchos de ellos, de otras religiones, que obran mucho mejor que muchos espíritas. Porque abrazan realmente los fundamentos que el mismo espiritismo explica. Por eso es que dice que el espiritismo habrá de concluirla, porque podrá llevar a las personas, a los espíritus, a comprender la inmortalidad del alma, la vida futura. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí estamos claros o no? ¿Sí? Los veo callados hoy. Concentrados. Ok. Ahora, si nosotros vemos, el evangelio se divide por ítems. Y este evangelio no es la excepción. Tiene 3 ítems. El primero es este. El segundo, por eso hacemos un corte aquí, es un ítem que hace referencia a ¿qué? Un poco más corto, en donde ya hace referencia a que ya hablamos de Dios, hablamos de Moisés, Jesús, ¿cierto? El espiritismo. Y ahora nos hace referencia a que cierto día, y aquí sí voy a utilizar el lenguaje alegórico, por eso lo quise poner textualmente, porque venimos hablando del lenguaje alegórico, y mire que aquí los espíritus lo están usando. Cierto día, Dios, en su caridad inagotable, permitió al hombre que viera cómo la verdad atravesaba las tinieblas. Ese fue el día del advenimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta de esa frase tan bonita? El día en que Jesús llegó fue el día en que Dios permitió entonces que la verdad atravesara las tinieblas. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mi intermedio. Si no es vivenciando las enseñanzas que Él nos dejó. ¿Sí? No solamente por la estrellita de Belén, que muchos dicen ese día, ¿sí? Y que los espíritus explican la luz que en ese momento se emanaba desde los cielos incluso, sino por las enseñanzas que Cristo traería. Después de la luz viva, volvieron las tinieblas, lo cual demuestra un punto, y es que nos cuesta salir del lodazal en el que muchas veces vivimos. Eso es como el que dice, yo quiero cambiar, yo quiero generar más dinero este año, quiero tener una vida diferente, nueva carro, nueva casa, pero yo salir a buscar trabajo, no salgo a buscar trabajo. ¿Sí o no? Es que todo está tan caro, todo ha subido tanto, la política, el presidente, esto, aquello, pero yo no me muevo de mi casa, porque yo soy creyente y Dios me tiene que ayudar. ¿Sí? Por eso, aún después de venir Jesús, volvieron las tinieblas. ¿Las tinieblas qué? Morales. Después de las alternativas de verdad y oscuridad, el mundo se perdió de nuevo. Vemos entonces que Jesús en la cruz se eleva a los cielos
Y entonces, después de las persecuciones, los cristianos que eran los perseguidos ahora se convierten en perseguidores, la religión dominante. Empieza la Edad Media, la Inquisición, cientos, miles de personas que murieron en la Inquisición porque simplemente no estaban de acuerdo con alguna enseñanza de Jesús, entre comillas, que no era más que una conveniencia política, social y monetaria de algún tiempo, pero que no pasaba al tamiz de la razón muchas veces. ¿Sí? Por eso la humanidad comenzó a perderse de nuevo. Ahora los espíritus semejantes a los profetas antiguos, o del Antiguo Testamento mejor, se ponen a hablar y a advertiros. El mundo está conmovido en sus cimientos, el trueno rugirá, estad firmes. Nuevamente, el lenguaje alegórico del que estábamos hablando. No es que leamos esto y dice, va a haber un terremoto que va a acabar con todo. No. Como dijo el trueno rugirá, va a ser otra inundación. ¿A qué hace referencia esto? A que es necesario que se muevan las bases, pero las bases ¿qué? Morales de cada uno de nosotros. Porque Jesús vino para enseñarnos a amar. Llegó todo esto que estamos hablando y entonces dijo, enviaré a uno de mis discípulos amados, a aquel que tanto me amó, el apóstol Juan, para que regresando al escenario carnal, ahora en las vestiduras del pobre de Asís, de Francisco de Asís, pueda recordar la importancia de reedificar la iglesia de los corazones. Por eso cuando Francisco de Asís vuelve enfermo de la batalla en la cual no pudo combatir un solo día, porque el primer día que fue a la guerra a defender su amada Asís, cayó preso como prisionero de guerra y no pudo combatir, enfermó en la cárcel y lo devolvieron a Asís. Y él en medio de su enfermedad comienza a escuchar una voz que no era más que la voz de Jesús que le decía, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y él entonces empieza a reconstruir la iglesia de San Damián, pequeñita. Para una vez reconstruida, darse cuenta que Jesús se refería a la iglesia moral, a la iglesia presente en los corazones. A esa iglesia que todos necesitamos reconstruir. Por eso es necesario y por eso dice, estad firmes. Porque el mundo está cambiando. Yo hablo con mucha gente que dice, el mundo está loco. ¿Cómo está hoy todo de loco? ¿Cómo está todo de hoy de distorsionado, no? Prende el noticiero, abre redes sociales y cada vez masacres, atroces, cosas que no dice cómo es posible que esto ocurra. Estad firmes. Porque las bases morales necesitan removerse. ¿Para qué? Para que vivamos una era nueva. Y por eso dicen los espíritus, la revolución que se prepara es más bien moral que material. Moral que material. Muchos están esperando el evangelio de Juan en la isla de Patmos del Apocalipsis. Y entonces cuando pase el Apocalipsis, todos los malos van a ver. No. Es la reforma moral, la revolución moral que debemos vivir. Vosotros sois como granos de arena, dicen los espíritus. Pero sin granos de arena no habría montañas. Qué bonito eso. Vosotros sois como granos de arena, pero sin granos de arena no habría montañas. Así pues que la expresión somos pequeños ya no tenga sentido para vosotros. A cada uno su misión y a cada uno su trabajo. No nos sintamos que apenas estamos trabajando en nosotros, apenas estoy aprendiendo yo a perdonar y a estar bien, como para yo decir que voy a ayudar a otro. No. Todos, absolutamente todos, encarnados y desencarnados, podemos ayudar a otro, indistintamente de la condición en que nos encontremos. No nos sintamos pequeños, pues recordemos que aún Jesús necesitó de un burrito para poder entrar a la ciudad. Si hoy no podemos ser el apóstol que sigue a Cristo, por lo menos seamos el burrito que sirva de intermediario para que Jesús entre en el corazón de otros. Hasta que nosotros estemos en capacidad de llevar de la mano a otro para que Él permita que Jesús entre en su corazón. Y de esa manera Jesús entre en el nuestro.
Cuando eso ocurra, comenzaremos entonces a vivir una era nueva, que será la era del amor inmortal, la era de la fraternidad, la era en la que nosotros podremos ver cómo espíritus de luz ahora tienen como morada el planeta Tierra, porque ya no será un mundo de expiaciones, de pruebas, de dolores, de transiciones, sino un mundo de amor. Ese mundo que en el fondo todos soñamos poder vivir, pero que para él es necesario transformarnos. A todos nos gustaría saber cuál es el camino para llegar a ese mundo, ¿cierto? ¿Cómo poder ser un nuevo ser para ese mundo? Eso se lo voy a contar el sábado en la conferencia. El sábado en la conferencia les voy a contar el camino para eso. ¿Sí? Así que los que estoy viendo aquí nos tenemos que ver el sábado nuevamente, para que pueda hacer una enseñanza completa entre la era nueva y ser personas nuevas. ¿Cierto? Un aprendizaje conjunto, no enseñanza mía, sino los espíritus para que aprendamos juntos. ¿Sí? Y el mejor ejemplo de eso, para irnos acercando al final, es precisamente uno de aquellos espíritus que más trabajó en la codificación espírita, que más sirvió en la codificación espírita, y que nos dio una respuesta maravillosa y una explicación como ninguna otra de cómo conocernos a nosotros mismos en el libro de los Espíritus. Y es San Agustín. Aquel que llevaba una vida disoluta, una vida bastante cuestionable, con un hijo por el cual no veía absolutamente, con el cual andaba con muchas mujeres. Una vida bastante reprochable. Si uno va a leer la biografía de San Agustín se dará cuenta. Porque las personas simplemente dicen, ah, sí, San Agustín es un santo. Pero no se dan cuenta, cuando van a leer las confesiones de él, los invito a que las conozcan, se dan cuenta cómo era su vida antes. Y cómo sufrió su mamá, Santa Mónica. Cómo oraba a Dios con una fe inquebrantable. Cuando uno lee el frontispicio del Evangelio, según el Espiritismo, dice que fe inquebrantable es aquella que puede encarar la razón faz a faz o cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Esa era la fe de Santa Mónica, al orarle a Dios, a Jesús por su Hijo. Por eso cuando él escucha de Ambrosio las enseñanzas de Jesús, se siente fascinado y decide mudar su vida por completo, dándonos prueba de que todos podemos transformar, de que todos podemos mejorar, de que, como lo dijimos hace algún tiempo en una conferencia, no hay un criminal, un pecador que no tenga su futuro, y no hay un santo que no haya tenido su pasado. Por eso Chico Xavier decía, nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero todos podemos comenzar hoy y hacer un nuevo fin. Todos podemos comenzar hoy a instaurar a Jesús en el corazón, como lo hizo San Agustín. Por eso él es de los que más trabajó en la codificación. Incluso Erasto, el espíritu de Erasto que escribe en el Evangelio, fue discípulo de San Pablo. Y le preguntan acerca de si él, San Agustín, que fue católico en su vida carnal y ahora como espíritu, trabaja en ideas espíritas. Y ahí Erasto da una respuesta maravillosa acerca de no es de religión lo que se está hablando, es de amor, es de comprensión de las leyes naturales que son inmutables y que están por encima de todo, porque son las leyes de Dios. Y cuando uno lee las confesiones de San Agustín colocaría en ellas, cuando muere Santa Mónica, la mamá, él escribiría, estoy convencido de que mi madre volverá a visitarme y a darme consejos, revelándome lo que nos espera en la vida futura. Es decir, él mismo, aún encarnado, porque esto lo escribió estando encarnado, estando vivo en la tierra, ya hablaba ¿de qué? De la inmortalidad del alma y de la posibilidad de que los espíritus regresaran para decirte cómo es la vida futura, para darte consejos. Por eso uno habla con muchas personas y dicen, ay, no, los espíritus, el espiritismo es malo. Esta semana volvió mi hija a entrar al colegio, segundo año en el jardín, nueva profesora, nueva entrevista, nuevamente.
señores padres de familia, ¿y ustedes profesan alguna religión? Sí, señora. ¿Y cuál es para poder anotar aquí? Espírita. Y ella, ¿cómo, perdón? Espírita. ¿Sí? Ah. Y uno ve la cara de no sé de qué me están hablando. Pero muchos dicen, ay, no, ya hasta ahí. ¿Quién sabe qué estará pensando de mí? No. Lo que nosotros hicimos fue espírita. Y el espiritismo es, y le empecé a explicar qué era el espiritismo. Brevemente. Ay, qué bonito suena eso, qué chévere. ¿Sí? Y entonces, y después más adelante preguntó, le dije, sí, mi hija me acompaña los fines de semana a entregar almuerzos en la obra social del centro espírita, a entregar almuerzos a los necesitados. Yo la pongo en el carro y ella sabe que hay niños que no tienen comida y que viven en las calles. Tiene 3 años y medio. La profesora, ay, qué chévere esa religión. Ah, porque tenemos que hablar de la doctrina y no creer que la gente nos va a juzgar, porque el mismo San Agustín, aún encarnado, ya hablaba de eso. ¿Sí? Pero él tuvo que vivir su proceso, y por eso lo colocan de referencia al final de este evangelio, para él mismo vivir su nueva era. ¿Se acuerdan cómo les conté que era el principio de su vida? Él tuvo que hacer su proceso, la naturaleza no da saltos, tuvo que dar su proceso, o como dicen los espíritus allí, recordando al apóstol Pablo, él tuvo en su camino de Damasco que transformarse. Y esa expresión me pareció maravillosa. Cuando leía el Evangelio me detuve a reflexionar en esa expresión. Porque todos recordamos al apóstol Pablo en el camino de Damasco, ¿cierto? Cuando la luz cegadora lo tumba del caballo, él que iba a perseguir a Ananías, que iba a buscarlo para matarlo, y cae del caballo y ve la figura de aquel que ya había sido crucificado, en el lenguaje psicológico más incomún de la historia, que se acerca y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de una vez cae rendido. No hay lugar a cuestionamientos, no hay lugar a dudas. De una vez se inclina, maestro. Y queda ciego por 3 días. Porque era la representación de la ceguera espiritual que tenía, que se veía ahora somatizada en su organismo físico. Hasta que Ananías mismo, aquel que iba a ser su víctima, ahora va a ayudar al que iba a ser su verdugo y le quita la ceguera para que él mude su vida como el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y gracias a él, el cristianismo llegó a esta parte del mundo. Pero él tuvo que vivir su experiencia en el camino de Damasco. San Agustín vivió su camino de Damasco. Por eso yo quiero irme acercando y a cerrar con preguntarles a ustedes hoy. En esta semana en que estamos hablando de la nueva era y el sábado que hablaremos de cómo ser nuevos seres, nuevos hombres y mujeres, ¿cuál es el camino de Damasco que hoy vives? ¿Cuál es la prueba que hoy afrontas? ¿Cuál es el desierto que hoy atraviesas? Para que tengas la plena seguridad que en él, si lo vives bien, encontrarás la figura excelsa de Jesús, diciéndote que le acompañes, que le sigas, que ya basta de la ceguera que muchas veces nosotros mismos nos autoinfligimos, para que realmente podamos tener mayor claridad moral, porque es la claridad que procede del Espíritu. Fuera de Ángeles dice en el libro Vida Feliz, tienes un sol en tu interior que brilla y que al brillar de adentro hacia afuera no proyecta sombra. ¿Sí? Es el momento que todos hagamos que ese sol brille, para que cuando llegue esa nueva era del planeta y los espíritus superiores ahora hagan del planeta Tierra su morada, nosotros hayamos contribuido con nuestra reforma en ese proceso. Por eso cierro con esta imagen. ¿Se acuerdan que les hablé hace un momento de Asís? Bueno, esto es Asís, en un invierno crudo. Esta estatua representa el momento en que Francisco volvió de la guerra. ¿Sí ven la posición cansado, doblado? Ahí por la nieve no se alcanza a ver, pero el caballo trae todas las pompas, las vestiduras de aquella época de un soldado de renombre. Yo estuve ahí en esa estatua
Y aquí uno entra por esta puerta y baja y está la tumba de Francisco de Asís. Y tuvimos la oportunidad de orar demoradamente allí, en un ambiente que me atrevería a decir que es el mejor ambiente que se siente en el planeta. Alguna vez le preguntaron a Divaldo Pereira Franco y él dice que ese ambiente que se siente en Asís es una cosa de otro mundo. Y allí, este hombre, y la quisimos colocar esta foto en invierno, porque precisamente cuando él empieza a buscar reconstruir la iglesia de los corazones, en cada uno de aquellos que ayudaba, en los leprosos, aún en su padre Francesco Bernardone, cuando deja las ropas, cuando deja todo lo que lo ligaba a él para dedicarse a su labor como misionero, y empieza por Ribotorto a atender a leprosos, por toda Umbría, toda la región. Él vivía su camino de Damasco también. Mírenlo aquí. Para poder dedicarse entonces a lo que le correspondía. Y cierto día, ya avanzado en su ministerio de amor, en un invierno muy crudo, y ustedes se dan cuenta cómo está la nieve, y en aquella época de Francisco caminaba descalzo de un pueblo a otro, en pleno invierno, solamente con su ropa, aquel atuendo café oscuro, y la cuerda o el cordel atado a su cintura. En ese frío, y él iba saliendo de Asís, cuando pasó por el monasterio de aquella que fuera su hermana de corazón, su hermana en espíritu, Clara de Asís, que estaba allí atendiendo también la orden de las clarisas. Y él va pasando en este invierno los rosales secos, las espinas congeladas por el hielo. Y él va saliendo camino a una población para atender leprosos. En el crudo invierno, llevarles algo de comer. Y cuando Clara se da cuenta que él va saliendo, sale corriendo, lo alcanza en medio del camino, junto a los rosales secos, y le dice: Padre Francisco, porque era el amor de una hija hacia un padre. Padre Francisco, ¿cuándo volverás? Y Francisco entonces, posando la mano sobre el rosal seco, mira al horizonte, la mira a ella y le dice: retornaré cuando regrese la primavera. Y se va. Y en la mente de Clara esas palabras quedan retumbando: retornaré cuando regrese la primavera. Y en aquel crudo invierno, con todo congelado, ella voltea a mirar el rosal que estaba junto a ellos, y la nieve ha desaparecido y las rosas están abiertas de par en par, aquellas que Francisco había tocado en medio de la nieve. Ahora los espíritus esclarecen que ese noble espíritu retornará en los próximos años al planeta Tierra nuevamente. Aquel que tanto amara a Jesús y lo acompañara en su crucifixión, junto a aquellas mujeres realmente invaluables. Aquel que caminara por Asís y nos invitara a todos a llamarnos de hermanos, incluso los animales. Recordando esas palabras, regresaré cuando regrese la primavera. Es el momento entonces que todos, trabajando en nuestro íntimo, hagamos que la primavera primero nazca en el corazón de cada uno, para que pueda explayarse entonces por la tierra y la nueva era pueda llegar al planeta. Muchas gracias, y ahora dispongámonos para orar y poder recibir la terapia de paces.